Desde el simple tabú hasta las grandes verdades populares o el dato científico. Vive sano, aclarando la mente. Muy buenos días, señores. Gracias por una vez más permitirme entrar a sus hogares, por darme ese privilegio de poder compartir con ustedes. El día de hoy nuestra sección Aclarando la Mente viene un poquito lúgubre porque el tema que vamos a tratar es el suicidio. Lamentablemente hay momentos en que ese tema lo tomamos a la ligera y al tomar el tema a la ligera tenemos generalmente consecuencias funestas. El suicidio no es más que esa acción mediante la cual una persona de manera voluntaria, de manera intencional, termina con su vida, independientemente de lo que puede estar envuelto en todo esto. Debemos dejar claro que una persona que accidentalmente se toma un veneno no necesariamente cometió suicidio. Una persona que está en la orilla de un edificio se cae accidentalmente, esto no se cataloga como suicidio porque no hubo la intención. El suicidio implica la intención de terminar con la vida. Hay muchas formas que tenemos los seres humanos de cometer el suicidio, aunque no podemos negar que hay un elemento cultural que incide directamente en la forma como esto se hace. Dentro de lo cultural me gustaría que descartemos, aunque sí es una forma de suicidio, debemos descartar, por ejemplo, el elemento de la cultura nipona. Los japoneses más tradicionales de la antigüedad utilizaban el suicidio. Una ceremonia que se conoce como el harakiri, en el que una persona por razones de honor terminaba con su vida introduciéndose una daga o una katana, que es una espada, generalmente en el tórax o el abdomen. Está el suicidio de culturas tales como los musulmanes que dentro de su forma de manejarse, y esto no significa una crítica o un juicio, dentro de su forma de manejarse, normalmente tienden a suicidarse con el objetivo de eliminar algún objetivo particular, valga la redundancia. Su enemigo religioso es el cristianismo, representado básicamente por la sociedad norteamericana. Un poquito extraño este elemento, pero bueno, dentro de esa lucha para eliminar esa serpiente, entre comillas, ellos son capaces de inmolarse, que es una forma de suicidio. Pero aplatanamos esto y lo traemos a nuestra sociedad. ¿Por qué una persona en nuestra sociedad comete suicidio? Las dos razones más frecuentes son necesidades económicas o asuntos pasionales. Dentro de lo pasional tenemos que incluir estas personas que desafortunadamente tienden a, cuando la esposa los abandona, se sienten que su vida no tiene ya sentido a partir de ahí, cometen primero un feminicidio, pero ante esta desesperación que habría que investigar todavía, yo siento que todavía no tenemos un estudio lo suficientemente importante como para determinar qué es lo que hace que el feminicida con mucha frecuencia termina suicidándose, pero suponemos que debe estar allí la desesperación y ahora cómo enfrento las consecuencias. Puede estar también envuelto el tema de si la había perdido, ahora es verdad que la perdí, entonces ya mi vida pierde todavía más sentido, y quizás el miedo cuando hay hijos de por medio de tener que enfrentar el tema de los hijos, porque esos hijos que me imagino que aman bastante, van a tener que ver a esta persona
no solamente como alguien que representa autoridad, representa amor para ellos, sino que también representa la persona que terminó con la vida de la otra mitad de su origen, la otra mitad de su existencia, que es en este caso la madre, y se da también cuando es en la forma inversa. Esto lo podemos poner probablemente completando con estudios que se hagan posteriormente, lo podemos ver como el problema, el tema de lo pasional. Una persona que económicamente se ve tan agobiado entre deudas, imposibilidad de poder realmente lograr algún tipo de meta, también puede tener una tendencia hacia el suicidio. Ahora bien, esto no sucede de manera mágica. Hay una serie de elementos que se deben dar para que esto se produzca. Sabemos que el suicidio es la consecuencia de un cambio importante del estado de ánimo, por tanto está muy asociado a ese estado de ánimo que conocemos como depresión. Cuando la persona se deprime, generalmente la vida llega a perder tanto el sentido que tomar la decisión de suicidarse es muchas veces una salida que ven allí fácil. El gran problema no es que exista el suicidio, el gran problema, y es por lo que he querido traer este tema, es que muchas veces hay suicidios que pueden ser evitables. Y los que estamos en el entorno, generalmente o nos burlamos o lo vemos con indiferencia y por tanto eso que pudiese evitarse termina de alguna manera realizándose desafortunadamente. El suicidio no solamente afecta a la persona que comete la acción, afecta a todo su entorno. Y si lo miramos desde el punto de vista religioso, las personas que son más ortodoxas entienden que como el que se suicida no entra al reino de los cielos. Entonces aquí viene la carga de que porque se suicidó esta persona, pues esto puede afectar hasta desde el punto de vista religioso a su entorno familiar. Creencia que respeto, aunque quizás no necesariamente comparta, porque esto tenemos que verlo desde una posición más científica que simplemente coloquial. ¿Cómo podemos nosotros identificar una persona que pudiese cometer suicidio? Previo al suicidio viene lo que se llama la ideación suicida, el pensamiento que la gente alberga la creencia de que solamente quitándose la vida sus problemas se resuelven. Cuando la persona empieza a internalizar este tipo de pensamientos, normalmente realiza muchas veces acciones que son tentativas de suicidio, que no necesariamente se consuman, pero nos dejan ahí una señal. Esta persona que intentó suicidarse puede repetirlo y lograrlo. Muchas veces se comparte la idea suicida sin necesariamente haber llegado a un intento. Se comparte la idea, las personas empiezan a decir, me quiero suicidar, me quiero quitar la vida, mi vida no tiene sentido. Y estas personas que muchas veces lo externalizan, algunos de su entorno se van a este viejo refrán que para mí no es más que un refrán muy cómico, sin ningún tipo de forma de aporte social, esto de que el perro que ladra no muerde. El 25% de las personas que hablan de suicidarse, el 25% de las personas que intentan suicidarse, terminan logrando el acto del suicidio. Y ahí es donde viene la familia, las personas cercanas, que empiezan a comentar entre ellos, pero yo me di cuenta
él dijo, él expresó, él se manejó. Cuando más temprano es el acercamiento a ese tipo de acción suicida, más fácil es la solución. Muchas veces vemos una persona que normalmente es alguien muy jocoso, que comparte mucho, que siempre tiene mucho ánimo y está de muy buen ánimo, y de buenas a primeras esta persona empieza a presentarse triste, sus hábitos de higiene empiezan a decaer, la persona ya no tiene el mismo ánimo, la misma fuerza que tenía en el pasado, y este tipo de señales nos permiten ver que una persona puede estar cambiando su estado de ánimo a un estado depresivo. Cuando la persona hace este tipo de cambios, tenemos que prestarle mucha atención, porque este tipo de cambio en el estado de ánimo puede ser la puerta de entrada a ejecutar esto que conocemos como el suicidio. Niños pueden cometer suicidio porque los niños incluso no tienen la capacidad de poder enfrentar ciertas situaciones como la tendría un adulto. Es bueno que sepamos, y esto para que nos sirva, que aunque quienes más intentan o más manejan el deseo de suicidarse, las ideaciones suicidas son las mujeres, quienes más ejecutan el suicidio somos los hombres. Y la pregunta ahora sería, ¿y por qué la diferencia? Muy sencilla. A los hombres nos han educado diciéndonos que no debemos llorar, que no debemos expresar nuestros sentimientos. De hecho, hay estudios que dicen que el hombre es más visual que auditivo. Entonces, el hombre difícilmente, es muy poco frecuente tú escuchar a un hombre que llama a un amigo y le dice, oye, me tengo un problema, necesito que me escuches, quiero hablar contigo. Cuando el doctor Castellano en una ocasión decía, cuando el hombre le dice a la mujer, mira mi amor, tenemos que hablar, eso es algo muy extraño, porque esas son cualidades del cerebro femenino. Y que cuando el hombre escucha a la mujer que le dice, mira, tenemos que hablar, sale corriendo porque no está diseñado para eso, pero ese es un diseño que nosotros podemos cambiarlo en la medida que vamos haciendo conciencia del beneficio que tiene. Cuando hacemos catarsis, cuando podemos hablar de lo que sentimos, cómo nos sentimos, ese desahogo ya nos permite ir soltando un poquito ese deseo, esa inclinación a ejecutar este hecho. Así es que lo importante es que podamos, primero que todo, prevenir. La prevención es la madre de el que una persona que pueda cometer un suicidio en un momento pueda posteriormente tener y disfrutar de una vida plena. El objetivo nuestro es que usted tenga su mente clara y que pueda vivir plenamente. Yo espero haber llenado el cometido que me había hecho para ustedes, de que esta partecita nos quede clara y que no tengamos que vivir en nuestro entorno, ni en lo personal, la desdicha, la desgracia de perder la vida o de que alguien pierda la vida mediante la comisión de un suicidio. La próxima semana trataremos de tener un tema tan o más interesante para beneficio de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Quédese ahí, que Vive Sano continúa y ustedes también serán parte del resto de nuestro programa.